Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un famoso profesor y filósofo visitó Copenhague para dar una conferencia sobre sociología y antes de la conferencia se dirigió a los distintos barrios de la ciudad, recorriéndolos a pie para contemplar las gentes, sus costumbres, y pasó por un grupo de gente de origen musulmán que hablaba árabe, después vio a gente de Turquía, pasó también cerca de grupos de africanos, latinoamericanos, también se tomó unas cervezas con unos irlandeses, ¿no? También vio a norteamericanos, grupos de asiáticos, hindúes, bueno, iba como tomando nota mentalmente de toda aquella diversidad que se encontraba en la ciudad. Y al día siguiente fue a la conferencia y ahí habló de la inclusión, de la diversidad étnica, racial, cultural, ¿no?, que sucede en las grandes ciudades y demás, ¿no? Y le sorprendió cuando uno de los oyentes le preguntó que ese tipo de cosas que sucederían en ciudades como Nueva York, ¿no?, u otras ciudades, ¿no?, así grandes del mundo, o Londres, ¿no?, pero no aquí en nuestra Copenhague, ¿no? Y entonces les contó su experiencia del día anterior, de lo que había ido viendo en aquella misma ciudad, simplemente andando por las calles, ¿no? Y se dio cuenta de que muchos de sus oyentes, que eran de allí, pues realmente desconocían hasta su propia ciudad. Quizás vivían un poco al margen, vivían encerrados quizás en sus zonas de seguridad y ni siquiera se habían percatado de lo que sucedía en su propia ciudad. Y así, pues, nos puede pasar lo que algunos filósofos llaman la mixofobia, que es este miedo a mezclarnos, este miedo a estar con otros diferentes a mí, que porque son de culturas diferentes o son lejanos a mi sensibilidad, pues me cuesta un poco, ¿no? Y entonces quizás me encierro en mi zona de seguridad y me mantengo al margen, ¿no? Y esto es lo que pasaba quizás al escuchar hoy el Evangelio de hoy a los apóstoles, que no querían que Jesús se mezclase con los niños, ¿no? En aquella época los niños pues no eran tenidos en cuenta porque hasta que no llegasen a la iniciación a la vida adulta pues no tenían ninguna relevancia, ninguna importancia, eran cuidados por sus madres y estaban como al margen de la sociedad. Y cuando aquellos niños se quieren acercar a Jesús, pues son rechazados y los apóstoles, no es vuestro momento, quitaros de en medio, estamos hablando los adultos, Jesús está hablando cosas importantes y sin embargo tú, Jesús, das esta gran lección de dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y no solo que tú dijiste esas palabras, Jesús, sino que empezaste a abrazarlos, a bendecirlos, y seguramente a gastarles bromas y jugar un ratito con ellos, ¿no? A lo mejor alguno tirarle del pelo, otro pues acariciarle, otro gastarle una broma, qué sé yo, ¿no? Los juegos de los niños, porque cuando uno está con niños, pues se vuelve como un niño. Y seguro también, Jesús, que tú también te encantaba estar con los niños. Esa mezclarse con todos, incluso con los diferentes o los muy, muy diferentes o alejados, pues es una enseñanza grande de Jesús. Pero tú, Señor, das una motivación más grande, ¿no? No solo es por ser simpático, ser cercano y ser cariñoso con los niños, que por cierto es una de las cosas que el mismo Karl Marx, totalmente ateo, reconoció en una de las cartas a su hija, reconocía que del cristianismo tenemos que aprender algo, que es el amor a los niños, porque eso es algo que no existía antes, ¿no? Ha comenzado con el cristianismo, ¿no? El amor a los niños, ¿no? Y precisamente con este pasaje ahí se subraya mejor. Pero no solo un tema de querer a los niños, que tú nos enseñas, Jesús, a cuidarles, a quererles, que ya de por sí ya estaría muy bien, sino que hay un misterio más grande, ¿no, Jesús? Que tú dices, porque de los que son como ellos, ellos saben, es el reino de los cielos, porque hay que acoger el reino de los cielos como lo acogen los niños, ¿no?
Y esa es una gran enseñanza, Jesús, porque ellos acogen con todo su corazón, con toda su grandeza, el reino de los cielos. Entonces, ser como niño es tener ese corazón grande, expansivo, que sabe acoger como una esponja todo lo que Dios nos da. Porque un niño pequeño, pues, tiene esa capacidad de abrirse a lo diferente. El niño tiene que aprender. El niño quiere crecer. El niño se empapa de todo. Le interesa todo. El niño busca en los cajones, investiga, escucha, está atento, ¿no? El niño quiere como enterarse de todo, ¿no? Es muy curioso el niño, muy cotilla, ¿no? Y porque pone la antena porque está aprendiendo. Entonces tiene esa virtud, ese hábito de abrirse a lo diferente, de mezclarse, de crecer. Y así, Jesús, tú nos pides que recibamos el reino de los cielos como esos niños, que tienden a mirarlo todo para empaparse de todo. En la ciudad de Sao Paulo, que ha crecido mucho, porque ha habido una gran expansión económica y también pues, urbanística, pues cuentan que hay la ciudad de los muros, porque entre ese crecimiento expansivo, pues se han ido creando como esas urbanizaciones, guetos cerrados, ¿no? Y, digamos, protegidos unos de otros, protegidos para no mezclarse. Es esa mixofobia de que prefiero no mezclarme con gente diferente y entonces me protejo en mi espacio y me protejo con los iguales, porque me cuesta relacionarme con los diferentes. Bueno, eso ya nos pasa, no hace falta irse a Brasil, eso nos pasa en cualquier pueblo de Castilla, donde todos sabemos que los de un pueblo a veces se enfrentan con los del otro pueblo, ¿sí? Y en mi pequeño pueblo pues decían que no iban a misa al pueblo de al lado, que no estaba ni a 1 kilómetro, porque es la misa del otro pueblo, y a esa misa no voy, voy a la misa solo de mi pueblo. Bueno, es la condición humana que nos lleva a veces a tener un poquito de pereza, ¿no? Un poquito de reparo, de relacionarme con el que es diferente, que no es de mi pueblo, el que no es como yo. Pero claro, eso es una pobreza, eso es una limitación, y tú, Jesús, nos llamas a una riqueza mayor, la riqueza de que el otro me enriquece, el otro con su diversidad, con su genio, con su carácter distinto, con sus errores distintos que los míos, yo tengo los míos, él tiene los suyos, pero en definitiva me enriquece, porque podemos construir un nosotros más grande que la uniformidad, ¿no? Es la diferencia entre tener una plantación de amapolas o tener un jardín en el que hay tantas flores diversas que lo hace hermoso. No es una plantación, sino que es la belleza y la armonía de la diversidad. Y eso nos enriquece. Quizás detrás de la mixofobia lo que hay es un poco este miedo a hacer autocrítica, porque el otro me cuestiona, el otro me puede decir cosas que no me gustan o que me hace plantearme mis principios o mis costumbres. No podemos ir a un diálogo sabiendo cuál va a ser el final del diálogo, ¿no? Porque a lo mejor el otro me cambia las opiniones, ¿no? Yo tengo mis principios, mis ideas, pero en una conversación a veces hay giros sorprendentes, porque el otro me enseña. Claro, el autodiálogo, el diálogo introspectivo, yo conmigo mismo, pues no me cambia. Sin embargo, abrirme a otro, pues sí me puede cambiar. Esa es la riqueza de abrirse a otro, de abrirse a Dios. Es la que hacen los niños. Y tú, Señor, nos pides que sepamos abrir todo el corazón para recoger toda tu palabra, que es misteriosa, que a veces es suave y dulce, pero a veces es exigente y dolorosa, que a veces es sorprendente y a veces cuesta, porque nuestros pecados están ahí. Pero si sé abrir el corazón, Jesús, como los niños, pues entonces entrará toda tu luz, entrará toda tu belleza, todo tu amor y me enriquecerá. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.